Flor Dominicana, ahora en la fábrica. Hermano, está muy lindo acá. Listo. Breathe in. La Flor Dominicana, los pilones de fermentación. ¿Qué tiene la volcada? ¿Ah? ¿Qué tiene la volcada? México, San Andrés en la capa. México, Brasil y Dominicana. No se siente tan fuerte como parece. ¿Eh? No se siente tan Correcto, fuerte como es parece. bastante balanceado. Sí. It's a nice oily cigar. Yeah. It's great. Well balanced. Yes. Yeah, come on, guys. The wrapper is Mexican Sumatra. México, San Andrés, ¿no? México, San Andrés. San Andres. Negro San Andrés, yeah. Mexican. Yeah. San Andres. Huh? San Andres, yes. From Mexico, yeah, from San Andres Valley, yeah. Maribel, acérquese. ¿Ah? No es que me aguantas a todo el mundo ahí. Yeah. Venga acá, Maribel. El turno se mueve, ya yo sé quién es. Es Maribel conversando. Maribel. All right, guys, this is the fermentation room. Yeah, the factory, and I'm sure you have all been to cigar factories before, pretty much. Anybody that's the first time in a cigar factory? All right, beautiful. This is a must-do for tobacco. There is no ways to avoid this, and there is no ways to speed this up. There's a traditional way to do it, and nobody knows any other way of doing this, okay? Basically, I mean, you can make it nicer, cleaner, you can paint it in different colors, your structure, but this is fermentation. You cannot get away without doing this, okay? Through this process, the tobacco leaves will lose all the things that you don't want to taste in tobacco, like ammonia and all other things, excess of pepper, and we get rid of all that until the tobacco is sweet enough and pleasant to smoke, okay? Basically, what causes this is the natural sugars in the leaves, the moistener, the moist content, and the weight of the pile, okay? Once you pile the tobacco up with the humidity and the natural sugars, fermentation starts, okay? And the pile can go up to 150 degrees, okay? We normally do it, we treat different tobaccos in different ways, depending on what we want to do with it. Para los que hablan español, este es el cuarto de fermentación. Es el cuarto más importante de la fábrica. El tabaco no hay forma de que se pueda evitar esto. Este es un proceso obligado y se ha hecho de la misma forma por cientos de años
y no hay otra forma de hacerlo que nadie sepa, por lo menos. El tabaco con agua, con humedad, las azúcares naturales en las hojas, el peso del pilón, es lo que causa la fermentación, que es totalmente natural. Y el proceso es largo, puede ser 6, 8 meses para tabacos más finos, puede ser un año o más para los tabacos más gruesos. ¿Okay? A través de este proceso es que se llega a que la hoja sea placentera de fumar y pierda los sabores feos que tiene cuando es joven. The only thing that is added to our leaves is water. And my rule is, if I can't drink that water, it doesn't touch my tobacco leaves. I have to be able to drink that water. So, water and the natural content of the leaves is what causes this. So, you can make the most beautiful cigar in the world, the best made cigar in the world, but if the tobacco that goes into that cigar is not fermented and aged, it's going to be an awful cigar to smoke. So this is the heart and soul of our tobacco, of our cigars. It all happens here. You may say it happened in the rolling room. I say no, it happens here. This is the most important part of it. Okay? Esto es el corazón y el alma de la flor dominicana de los tabacos, es este cuarto aquí. Okay? No es el salón de tabaqueros. Pueden hacer el tabaco más lindo del mundo, si el tabaco no ha sido bien fermentado y no ha sido bien envejecido y no está listo para fumar, va a ser un tabaco muy malo. ¿Ok? So, esto es la parte más importante de todo el proceso. Right? Right now, we are at this moment, we're in the process of packing all this tobacco away, and we start getting tobacco from the farm pretty much every day now, okay? So all the tobacco from the new crop is going to come here, and it's going to be fermented, and it's going to, when we get all this new tobacco coming in here, the aroma, I can smell it 2 blocks away when I'm driving to the factory. It's just powerful aroma, incredible, sweet. It smells a lot better than it tastes at that point, okay? So estamos ahora en el proceso de vaciar todos estos pilones, empacar el tabaco y ya haciendo espacio para recibir el tabaco nuevo que ya empieza a venir de la finca, ya casi todos los días está llegando tabaco, ¿no? Ese es el momento más aromático aquí en la fábrica. El aroma se puede sentir, se puede oler de cuadras de distancia. So in here, like you've seen at the farm, tobacco that was string for filler, okay? Which is this tobacco here, okay? This is going to be for filler, and it came like that from the farm. So when you see hands like this, okay, this is tobacco that was grown with the hope to get wrappers out of it, okay? So you identify immediately because the string different, okay? Los tabacos de capa vienen así enmanillados de la finca porque han estado en cuje secándose, y la tripa viene, como ustedes vieron, que un proceso diferente de ensartar el tabaco, y los dos se tratan muy diferentes. Hay que tener mucho más cuidado con esto, con las capas, que con la tripa. Okay, muchísimo más cuidado en todo el proceso, ¿no? The process for this pile is completely different than for this pile. We have to be very, very, very extremely careful the way we handle this tobacco, because anything can bruise a beautiful, perfect wrapper. It can be bruised with anything, and then ruined, and then you can't use it as wrapper anymore. Okay, so these piles are very, you know, we let it ferment at a lower temperature than this one here. This one we let it go full blast, heat it up, because this is filler. If it has stains, it doesn't really matter, and we just look for the great flavor of the fillers. And so these are two different
things extremely careful with this. This is just a normal handling of tobacco, okay? But as I said before, there's no way to get around this, and it's the most important part of the whole process. And that's where everything begins. And you know, we smoke from this tobacco continuously, every month. Every time they turn a pile over, which I did explain, when any of these piles get to the temperature we desire for this type of tobacco, then the pile gets broken apart and cooled down a little bit, and then it gets rebuilt again, over and over and over. Los pilones de tabaco, cuando el tabaco llega a una temperatura que nosotros consideramos que queremos que ese tabaco pueda aguantar, entonces el pilón se desarma, se deja que el tabaco se enfríe un poquito y se vuelve a armar otra vez. Bueno. ¿Okay? De forma que las hojas de arriba van a ir en el medio, las de afuera van a ir adentro, de forma que todas las hojas, a través de cada virada que se les da, cojan su temperatura y todas vayan fermentando parejo, ¿no? Bueno. Una hoja de capa lleva ¿cuánto tiempo para...? Una hoja de capa, ¿cuánto tiempo y medio para fermentar? Puede pasar, depende mucho de la humedad de afuera, del medio ambiente. Puede pasar en 2 semanas, puede llegar a 110, 120 grados, okay. Puede demorar 3 semanas. Para girar el pilón. Sí, ya en ese momento, bueno, hay que desarmarla y hay que volverla a armar otra vez, ¿no? El total de la fermentación de una capa, más o menos 6 meses, un año. Las capas más finas, en menos de un año ya la fermentación está completa. Hay algunas que duran más y es un poquito más gruesa, viso, demora un poco más, ¿ok? Bueno. Pero son reglas que a veces pasan y a veces no pasan. Muchas veces te encuentras sorpresas que el proceso tú lo sigues fumando y todavía no está. Entonces sigues fermentando, sigue el proceso, bueno, hasta que esté, que nosotros consideramos que está listo, ¿no? Yeah. And how quickly does the temperature rise? It can happen in 2 weeks. Depending on the weather? Depending how humid it is. Like, you know, if you have one of these at 100 degrees on Friday and it's raining, you can't go home. Arder nunca os ardió. Okay, you have to turn it over. Yeah, turn it over. Yeah, you can't leave it. It can go to 150 over the weekend. It can turn on fire. Wow. Okay, it can just go over the temperature and it can just ignite. Yeah. Perdona, igual he explicado. Arder no ha ardido nunca. Arder, coger fuego nunca os ha no, gracias a Dios. Pero puede pasar. Okay? Sí, puede pasar. Hay que tener mucho cuidado, siempre estar observando las temperaturas, cómo está el clima. Esto es un proceso súper delicado, un proceso de cariño, de tener amor por el tabaco. De pasión. ¿No? ¿Os tarda más? ¿El qué? Fermentar con tanta lluvia? No, más rápido, fermenta más, calienta más. Humedad y calor más rápido. Yeah. Más rápido. Fermentation is a lot quicker with a lot of humidity. Yeah. So this time, this is very delicate times. Yeah, when it rains a lot, like it's been happening the last couple of months. So, all right, guys. Lito, aquí son esas cajas son hojas de capa. Capa, sí. Y el otro lado, ¿qué material? Toda la capa la empacamos en yagua. Yagua. Ya, toda la capa. Y esas cajas de capa también. Esas cuando vienen del suplidor. Bueno. Después las ponemos a fermentar, si necesitan más fermentación, y después las empacamos en tercios. ¿Usted utiliza broadleaf alguna vez? ¿No? Sí, claro. Ya. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Este proceso es después de fermentación. Sí, ya. Esto ya es para trabajar. Esto ya es para ir a producción. ¿Okay? Por ejemplo, allá están despalillando tabaco. Sí. ¿Okay?
ese tabaco puede ir para la producción, pero a lo mejor es tabaco que va a volver a fermentación si necesita más. ¿Ok? So, aquí se prepara tabaco para la producción y también se despalilla, se separan los más gruesos, los ligeros, que a veces queremos más fermentación y ya después despalillado se vuelve a fermentar. Ya. Esa es la segunda fermentación, ¿no? Como un bulto, así, como un bulto, menorcito o un pilón, de verdad. No, pilón. Pilón. Sí, pues tiene que tener peso. Bueno. Tiene que tener peso. Y normalmente son cantidades grandes, ¿no? Bueno. La segunda fermentación es, ya la hoja está despalillada, viene con más humedad nueva del trabajo, y entonces ya ahí calienta súper bien. Bueno. Entonces aquí... De ahí pasa, de la fermentación pasa al despalillo. De la fermentación, las tripas pasan al despalillo. Se selecciona, se clasifica por colores, no por textura. Los más finos normalmente ya están listos, los más gruesos vuelven otra vez a fermentación. ¿Okay? Y entonces después empaque, los más finos se empacan para ya envejecimiento, y los más gruesos vuelven a fermentación y después se empacan cuando están listos, ¿no? ¿Y aquella luz azul para qué sirve? Para los bichitos se atraen a la luz, donde quiera que están, por la noche vienen a la luz. Y hay un pegote, una goma ahí que se quedan pegados. Y ahí vemos si hay bichos. Y aquí también se clasifican capas por colores, por tamaños, de todos los tipos, ¿no? Y se despalillan las capas, se despalillan los capotes. Todo el despalillo y manual. Todo el despalillo. Menos el de la capa. El de la capa hay dos máquinas allá atrás. La capa me gusta despalillarla de un corte mejor. Son las únicas máquinas que hay aquí en la compañía. Sí, claro. These girls are separating the leaves. That goes into production. When they separate them, if they see a leaf that doesn't belong there, they put it away. Is there way filler gets stripped? You only take the thickest part of the stem out. Solamente se le saca la parte gruesa del tallo a la tripa, lo que va adentro, para después poder usar la hoja entera, doblarla y poder hacer el cigarro. La banda se separa la hoja en dos mitades. Y la capa también porque se usa solamente una mitad para hacer el cigarro. ¿Okay? Y la tripa se queda así entera. How many of these do they put together in one of those bunches? One of these? Huh? Piles? And then she ties them together. How many? Right. Like for example, these are 50 for 50 cigars. Okay? And they put them like that, they give them like that to the rollers. Yeah. Same with the wrapper leaves. Same thing. We give them 50 at a time. So they have to concentrate. If 41, if they forget, they got to start all over again. Huh? Yes. And it happens. Yes, I know. Yeah. ¿Alguna pregunta? Any questions? ¿Ah?
Isso aqui é tripa, hein? Essa é tripa, certo? Mañana yo trabajo todo el día con tamaño. Luego otro día trabajo el piso también con tamaño. O sea, por separado. Luego lo plancho ya. El quesado lo usan para... Te pesa todos los abajo ahí. Todo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué hoja es esa? ¿El ligero de aquí piloto o olor? Ligero Nicaragua. Ah, ligero Nicaragua. Estelí debe ser Estelí, ¿no? Debe ser Estelí o Jalapa o Condega de Nicaragua, ¿sabes? Estelí. ¿Siempre cuánto te queda? De 18 para abajo. 18 para abajo. 17 para arriba. 18. 18 que gramos. Gracias, hermano. Olha a capa. ¿Por qué esa capa se queda tan manchada en sus manos ahí? Porque... Eso es el proceso de la capa. Pero, ¿qué capa es esa? Esta capa de Brasil. Ah, Brasil? Ah, ¿se sabe si es Arapiraca o...? No, eso es un proceso que la echan por allá. Pura, pero sabe que... Pero usted hace algún proceso acá de... Ellos hacen el proceso. Ah, el proceso acá también. Ajá. Cuando estos Capa cigarros de se Brasil. secan, son buenísimos de fumar, secos. Voy a Este que usted preguntar tiene en la a mano, este que usted tiene en la mano. Sí. Pedazos de esto. Ah, ese es el mismo, ese que está en la mano. Este que usted tiene en la mano. Sí. Ah. El lanzamiento, ¿no? No, pero ese en mi mano, la capa es México San Andrés, ¿no? México San Andrés. Sí, ese aquí es el lanzamiento de... Aquí trabajan eso también, con de aquel lado trabajan. Ah, ese aquí no es de... Bueno. Ahí. Gracias, hermano. Ok.
falta de whisky aquí. Bueno, El vino. Vayan pasando para atrás, así puede entrar todo el mundo. ¿Hacemos algo de whisky? ¿Eh? ¿Hacemos algo de whisky? Eso es lo que me estaba pidiendo, hombre. Para la próxima va a tener un bar montado aquí. ¿Cuál es mi loque? ¿Cuál es mi loque? ¿Cuál es que? Mi loque, ¿cuál es? Tenemos que poner el nombre. Sí, por eso. Es mío. ¿Ah? ¿Ya? ¿Cómo que se llama el que hace esos cigarros aquí? Lo hacía Félix. Ah, que no está aquí. No, ya no, se fue. Ah, ok. Hay que estos artistas no son muy No, estables. los artistas son así. Yeah. Come on in, guys. So everybody can come. Is this the special room? The best way to keep the cigars away. When I close the lockers, when I close the doors, it's almost like if you put the cigars in a box immediately. They age very well in this room. How long are they here for? I think the average, it could be about 3 months. 3 months? Yeah. I don't believe that much happened to the cigars within the first year. Unless you go over a year, there's no major changes in the cigar. So the industry determined many years ago that 21 days, 3 weeks, is enough time for all the humidities, the different humidities in the binder, the wrapper, the filler, is a good time for those humidities to even out. Once that happens, that cigar, if the tobacco was well fermented and aged, it should be perfectly ready to be smoked. If the cigar was designed to be a smooth cigar, smooth blend, that's what it should be like. If it was designed to be spicy, a very powerful, full-body cigar, then it will smoke that way. Changes will start happening later over the year, in which cigars start losing a little bit of the pepper, the spiciness, the roughness that becomes smoother. But in the first year, nothing much. And when the cigar is ready to be smoked, that's how our consumers like the cigars, the way they come out of the packet. So 21 days, then they go into production. No, I mean I leave it for minimum of 2 months. Okay. I like the flavors to marry a little more. Okay. And after the humidity level, uniform, I just like the flavors to marry a little more in this room here. And then after that they are released, they go to quality control again, and back in area, and then they get released, shipped to the different markets. Just one important thing, when we leave here, search him. Search him when we leave. I already gave orders. I figured him out immediately. And by the way, I asked the guys, there's none left. Oh, None you're left. killing me. Done. You're killing me. You gotta have some at home. Y no había sentido este frío en otros room. ¿Por qué tanto frío? Bueno, no es frío, lo que afuera hace mucho calor. Okay. La temperatura es agradable, está entre 65 y 70. Y es la temperatura que me gusta tener los cigarros aquí. Entonces, por ejemplo, la capa que vimos hoy en el cuarto de curación, ¿cuántos años van a pasar o cuánto tiempo va a pasar para que pueda estar ya en el mercado? En el mercado es posible que un mínimo de 2 años. Tienen que venir aquí todavía, pasar por proceso de fermentación, después envejecerla, porque hay una cosa, el tabaco puede estar listo para fumar hoy, pero está en su mejor momento. Y hay una diferencia grande entre, igual que un vino, te lo puedes tomar, pero si le pasan otros 5 años, te va a dar el potencial máximo de ese vino. ¿Okay? Lo mismo pasa con el tabaco.
the tobacco leaves that can be ready to be smoked, but it's giving you the best potential. What if you age it another 6 months? If you age it another year? And at that point, you can get the best potential out of those leaves. Okay? So there's a difference between the moment that a tobacco leaf is ready to be smoked or to the moment that it's giving you its best. Feel free to take pictures. The best way to keep the cigars fresh. When I close the lockers, when I close the doors, it's almost like if you put the cigars in a box immediately. They age very well in this room. How long are they here for? I think the average is it could be about 3 months. 3 months? Yeah. I don't believe that much happened to the cigars within the first year. Unless you go over a year, there's no major changes in the cigar. So the industry determined many years ago that 21 days, 3 weeks, is enough time for all the humidities, the different humidities in the binder, the wrapper, the filler, is a good time for those humidities to even out. Once that happens, that cigar, if the tobacco was well fermented and aged, it should be perfectly ready to be smoked. If the cigar was designed to be a smooth cigar, smooth blend, that's what it should be like. If it was designed to be spicy, a very powerful full-body cigar, then it will smoke that way. Changes will start happening later over the year, in which cigars start losing a little bit of the pepper, the spiciness, the roughness that becomes smoother. But in the first year, nothing much. And when the cigar is ready to be smoked, that's how our consumers like the cigars, the way they come out of the factory. So 21 days, then they go into production. No, I mean I leave it for minimum of 2 months. Okay. I like the flavors to marry a little more. Okay. And after the humidity is level, uniform, I just like the flavors to marry a little more in this room here. And then after that they are released, they go to quality control again, and packing area, and then they get released, shipped to the different markets. Just one important thing, when we leave here, search him. Search him when we leave. I already gave orders. I figured him out immediately. And by the way, I asked the guys, there's none left. Oh, None you're left. killing me. You're killing me. You gotta have some at home. Y no había sentido este frío en otros room. ¿Por qué tanto frío? Bueno, no es frío, lo que afuera hace mucho calor. Okay. La temperatura es agradable, está entre 65 y 70. Y es la temperatura que me gusta tener los cigarros. Aquí. Listo. Entonces, por ejemplo, la capa que vimos hoy en el cuarto de curación, ¿cuántos años van a pasar o cuánto tiempo va a pasar para que pueda estar ya en el mercado? En el mercado es posible que un mínimo de 2 años. Tienen que venir aquí todavía, pasar por el proceso de fermentación, después envejecerla, porque hay una cosa, el tabaco puede estar listo para fumar hoy, pero está en su mejor momento. Y hay una diferencia grande entre, igual que un vino, te lo puedes tomar, pero si le pasan otros 5 años, te va a dar el potencial máximo de ese vino. Okay? Lo mismo pasa con el tabaco. The tobacco leaves that can be ready to be smoked, but it's giving you the best potential. What if you age it another 6 months? If you age it another year? And at that point, you can get the best potential out of those leaves. Okay? So there's a difference between
the moment that the tobacco leaf is ready to be smoked, or to the moment that it's giving you spice. Feel free to take pictures. Del área de la mujer. Ah, pero primero se fermenta, después viene acá. Sí. Este es el área de secado. Bueno, antes del trabajo entonces. Sí, antes de pasar allá. Ahí, de aquí va para trabajo, para torcido. Bueno, gracias, amigo.